Nunca imaginé que una vida que alguna vez se sintió tan plena podría transformarse en una llena de insatisfacción y dolor interminable. Mi nombre es Karen, y esta es la historia de cómo llegué a comprender que la felicidad no es algo que puedas aferrarte cuando se te escapa de los dedos. Tengo 48 años y soy asistente administrativa en una pequeña oficina en Houston, Texas. Amo mi trabajo, pero nunca ha sido suficiente para protegerme de la turbulencia que se desata en mi vida personal. Mi esposo Mike, 3 años mayor que yo, solía ser un hombre seguro de sí mismo, pero una reciente emoción en el trabajo lo ha convertido en una sombra de lo que era. Ahora, es un hombre que descarga sus frustraciones sobre las personas que más ama, yo y nuestra hija adolescente, Sara. Su ira ha sido una constante presencia en nuestra casa durante meses. Me encuentro caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de evitar cualquier situación que pueda desencadenar su enojo. Su temperamento puede estallar por las razones más pequeñas, pero lo que más me duele son sus crueles palabras sobre mi peso. ¿Por qué no puedes controlarte? Has engordado mucho, Karen. Es vergonzoso. Esas palabras son como dagas que atraviesan mi corazón. Intento ignorarlas, con la esperanza de que vea lo que estoy haciendo para mantener cierta normalidad a pesar de sus ataques. Trabajo duro, hago malabares con las responsabilidades de la casa y trato de mantener nuestra vida familiar lo más estable posible. Pero cada vez que abre la boca para criticarme, siento que el suelo bajo mis pies tiembla un poco más. Lo que aumenta la tensión es mi suegra, Ellen, de 74 años. Ella sigue siendo una parte importante de nuestra vida diaria, vive con nosotros, y su presencia es un recordatorio constante de mis supuestas deficiencias. Ellen tiene su propio modo de hacerme sentir como un fracaso, a menudo envuelto en lo que ella cree que es preocupación genuina por mi bienestar. Karen, ¿de verdad vas a tomar esa segunda ración?, me pregunta con una voz cargada de juicio. Sabes que deberías ser más consciente de lo que comes. Estos comentarios vienen de un lugar de condena, no de preocupación. La desaprobación de Ellen siempre está apenas velada, y solo suma a la atmósfera opresiva en nuestra casa. Mike y Ellen parecen estar de acuerdo en una cosa: yo soy el problema. Mi hija Sara es el único punto brillante en mi vida. A sus 16 años, es perceptiva, compasiva y capaz de ver a través de las pretensiones. Siempre intenta defenderme cuando puede, pero le resulta difícil ir contra su padre y su abuela. Es un estudiante de segundo año de secundaria y, a pesar de los desafíos en casa, ha logrado sobresalir académicamente, manteniendo su naturaleza bondadosa. Una noche, después de otro agotador día de trabajo y lidiando con las últimas críticas de Mike, llegué a casa y encontré la mirada crítica de Ellen esperándome. El ambiente ya estaba tenso, pero traté de mantener la calma. La cena debía ser un momento de normalidad, pero se sentía más como un campo de batalla. Mike había llegado tarde, lo cual era inusual. Entró con una sonrisa en el rostro, sosteniendo una botella de vino con gas. Pensé que celebraríamos que hemos sobrevivido otro día, dijo con un tono extraño de alegría. No le di mucha importancia en ese momento, nos sentamos a la mesa y, como siempre, Mike y Ellen comenzaron sus ataques verbales. Mi plato estaba lleno de lo que supuse era una cena estándar, pero la forma en que me miraban mientras comía me hizo sentir incómoda. Tomé un sorbo de mi vino con gas, pero algo no sabía bien. Había un regusto picante que persistía de forma desagradable. Traté de ignorarlo, pero la sensación solo se hizo más fuerte. Miré a Ellen, quien estaba bebiendo de su copa, y un nudo se apretó en mi estómago. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras veía a Ellen tomar otro sorbo. Pude ver cómo su rostro se sonrojaba, sus ojos se abrieron con sorpresa y comenzó a toser. Su malestar era evidente. El sabor picante en mi bebida se convirtió en una sensación abrasante en mi boca. ¿Estás bien, Ellen?, pregunté, tratando de sonar preocupada. La respuesta de Ellen fue entrecortada e ininteligible. Sin embargo, Mike solo miraba con una mezcla de diversión y molestia. No fue hasta que la tos de Ellen se convirtió en un ataque de náuseas que Mike finalmente reaccionó. ¿Qué le hiciste a la bebida, Mike?, exigí, mi voz temblando de ira. Mike se encogió de hombros, con una mirada de falsa inocencia. Solo pensé en condimentar un poco las cosas. No pensé que sería un gran problema. Entonces supe que esto no era solo una broma, era un acto deliberado de crueldad, un empujón final en la larga lista de abusos que había soportado. La comprensión me golpeó con fuerza. Sara había estado observando desde el margen, su rostro era una máscara de conmoción y decepción. Su apoyo fue mi único consuelo,
pero incluso eso se sentía frágil ante la creciente hostilidad de Mike. Esa noche, me quedé despierta en la cama, mi mente acelerada. El incidente con la bebida picante fue la gota que colmó el vaso, lo que necesitaba para dar un paso hacia el cambio por el bien de mi propia cordura y el bienestar de Sara. Pero no sabía cómo ni por dónde empezar. Mientras escuchaba el silencio de la casa, mis pensamientos se llenaron con el peso de lo que estaba por venir. Necesitaba encontrar la fuerza para enfrentar este entorno tóxico. Tenía que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, y aunque el miedo me envolvía, sabía que no podía dejar que me siguiera atrapando en este ciclo destructivo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión e incertidumbre. El recuerdo de aquella noche en la casa de Mike me perseguía, la cruel broma del ataque de asfixia de Ellen y el pesado silencio que la siguió me dejaron claro que ya no vivíamos en un hogar, sino en un campo de batalla donde siempre estaba bajo ataque. La humillación y el abuso emocional se habían acumulado durante demasiado tiempo. Al mirar alrededor de nuestra casa, me sentí más como si estuviera en una prisión que en un hogar. Cada rincón parecía susurrar los recuerdos del resentimiento y la ira que inundaban sus paredes. Sara había sido un faro de apoyo durante todo esto, pero incluso ella comenzaba a sentir la presión. Podía verlo en sus ojos, cómo se estremecía ante cada grito, cómo se tensaba cada vez que Mike estaba cerca. Quería protegerla, pero no sabía cómo. Una tarde, después de dejar a Sara en la escuela, me encontré sentada en mi escritorio, con el papeleo frente a mí. Sentía como si estuviera mirando una montaña imposible de escalar, mi mente llena de pensamientos de escape. Había estado planeando silenciosamente mi salida, investigando mis opciones y buscando la manera de cortar con todo de forma limpia. De repente, mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Sara llamando desde la escuela. Su voz sonaba tensa, y pude escuchar que estaba molesta. «Mamá, ¿puedes venir a la escuela? Necesito hablar contigo», dijo, su voz quebrada. Mi corazón se aceleró con preocupación. Me apresuré a llegar a la escuela y, cuando llegué, Sara me esperaba en la oficina principal. Su rostro estaba pálido, y parecía que había estado llorando. La rodeé con mis brazos, intentando brindarle consuelo. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté, con la voz llena de preocupación. Sara respiró profundamente. Sus ojos reflejaban una determinación férrea. «Escuché algo hoy. Algunos niños estaban hablando sobre cómo actúa Mike en casa. Saben lo que ha hecho, cómo nos ha degradado, cómo nos ha afectado a todos». No quería decir nada, pero está claro que todos en la escuela saben lo que está pasando. Sentí una oleada de vergüenza y enojo. Una cosa era lidiar con nuestros problemas en privado, pero la idea de que otros supieran lo que estábamos viviendo me hizo sentir expuesta y vulnerable. «Lo siento mucho, Sara», dije, tratando de mantener la voz firme. «Nunca quise que estuvieras en esta posición». Ella sacudió la cabeza, su expresión decidida. «Mamá, no es tu culpa. Has hecho todo lo que has podido. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, y no voy a dejar que te atrapen en esto». Sus palabras fueron como un salvavidas en medio de mi angustia. El apoyo de Sara era inquebrantable, y eso me dio la fuerza que tanto necesitaba para seguir adelante. Hablamos durante un rato, y pude ver en sus ojos una resolución firme. Ella estaba lista para enfrentar lo que viniera. Esa misma noche, cuando nos sentamos a cenar, la atmósfera estaba cargada de tensión. Mike intentaba actuar con normalidad, pero sus esfuerzos se sentían vacíos, como si estuviera forzando una fachada que ya no podía sostener. Ellen, por otro lado, permanecía inusualmente callada, probablemente aún avergonzada por lo ocurrido con la bebida adulterada. El silencio se alargó hasta que finalmente Mike lo rompió, su voz cargada de sarcasmo. «Entonces, Karen, ¿ya decidiste cómo vas a manejar tu pequeño problema o simplemente vas a seguir evitándolo?», dijo, con una sonrisa burlona. Lo miré fijamente a los ojos, negándome a sentirme intimidada. «He decidido que no puedo seguir viviendo así», respondí, mi voz firme. «Ya he comenzado a planear algunos cambios, y voy a empezar por defenderme». El rostro de Mike se oscureció de inmediato, y los ojos de Ellen se abrieron con sorpresa. Podía sentir su juicio pesando sobre mí, pero me mantuve firme. Había tomado una decisión, y no había marcha atrás. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me preparé para la confrontación que sabía que se avecinaba. Había reunido evidencia del comportamiento abusivo de Mike y de la crueldad de Ellen, lista para presentársela a Mike como parte de nuestro proceso de separación. Estaba decidida a luchar por un futuro en el que Sara y yo pudiéramos estar libres de este ambiente tóxico. Esa noche me di cuenta de que ya no era una espectadora pasiva de mi propia vida. Estaba tomando el control, y ese pensamiento me dio una sensación de poder. Sabía que tenía que mantenerme fuerte por Sara y por mí misma.
El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Cada mañana me despertaba con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que las cosas debían cambiar, pero también consciente de que enfrentar a Mike y a Ellen sería difícil. La atmósfera en nuestra casa estaba cargada de ira latente, y la presión se sentía creciente. Una noche, durante la cena, algo en el aire me hizo sentir que algo no estaba bien. El humor de Mike estaba más oscuro que de costumbre, y Ellen parecía más tranquila, como si estuviera preparándose para algo. No sabía qué esperaba, pero tenía la sensación de que esa noche sería cuando todo llegaría a un punto crítico. Mike, también inusualmente callado, rompía el silencio solo para hacer comentarios sarcásticos sobre mi cocina. Sus palabras eran ataques disimulados, diseñados para provocarme. Mantuve mis respuestas cortas, tratando de mantener la compostura mientras la comida avanzaba. De repente, Mike anunció: pensé que podríamos tener una pequeña celebración esta noche, y se acercó con una botella de vino con gas, sirviendo generosas cantidades en los vasos. El aroma de la bebida tenía un toque ligeramente picante, pero no le di demasiada importancia. Mi atención estaba en la creciente tensión entre nosotros. Ellen, que había estado en silencio, tomó su vaso y bebió sin decir palabra. La observé por un momento, pero asumí que era solo el sabor picante de la bebida lo que la había hecho actuar de manera extraña. Continuamos comiendo, intentando mantener una charla ligera a pesar del ambiente tenso. Cuando Ellen comenzó a toser violentamente, luchando por respirar, sentí una oleada de pánico al ver su rostro rojo y su dificultad para hablar. Ellen, ¿estás bien?, pregunté, mi voz llena de preocupación. Ellen apenas pudo responder, pero sus ojos reflejaban la misma comprensión que los míos. Sabía que la bebida era la culpable. La sospecha se apoderó de mí. Miré a Mike y vi en sus ojos algo que no quería creer, una chispa de satisfacción oculta tras su fachada de inocencia. En ese momento supe que este no era un accidente. Cambié rápidamente mi bebida con la de Ellen, cuando ella no miraba, y me di cuenta de que el plan de Mike había fracasado. La angustia de Ellen se convirtió en una escena dramática, y la cena terminó abruptamente cuando la llevaron de urgencia al hospital, dejando a Mike y a mí a solas en la casa. El silencio que siguió fue espeso, lleno de una tensión no resuelta y acusaciones no dichas. Una vez que la casa quedó vacía, aproveché la oportunidad para confrontar a Mike. Estaba temblando, mezclando miedo y enojo. Mike, esto tiene que terminar, le dije, mi voz firme. Ya tuve suficiente de tus juegos crueles y de los comentarios hirientes de Ellen. Ya no puedo vivir así. La reacción de Mike fue inmediata, defensiva y llena de ira. Solo estás exagerando, Karen. Fue una broma inofensiva. Siempre sacas las cosas de quicio, respondió, con un tono desdeñoso que me dejó sin palabras. Su actitud fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía ignorar más lo que estaba pasando. Sabía que debía actuar, no solo por mí, sino también por Sarah. Me había estado preparando para este momento durante semanas, reuniendo pruebas del comportamiento abusivo de Mike y organizando los papeles del divorcio. A la mañana siguiente, mientras Sarah y yo nos preparábamos para el día, respiré hondo y le entregué los papeles del divorcio. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero pude ver un destello de alivio en su expresión. ¿Esto realmente está sucediendo?, preguntó con voz temblorosa. Sí, cariño, le respondí, tratando de sonar lo más tranquila posible. Es hora de que sigamos adelante. Necesitamos salir de este entorno tóxico y empezar de nuevo. Sarah me abrazó con fuerza, y sentí como su apoyo reforzaba mi determinación. Juntas comenzamos a hacer planes para mudarnos a la casa de mis padres, buscando el refugio y la estabilidad que tanto necesitábamos. Esa misma noche, finalmente le dije a Mike nuestra decisión. Su reacción fue de enojo e incredulidad, pero me mantuve firme. Me voy, Mike, ya no puedo ser parte de esto. He solicitado el divorcio, y no hay nada que puedas hacer. ¿Cambias de opinión?, gritó, su cara tomando un tono rojo oscuro antes de salir furioso de la habitación. La casa se llenó de una sensación de final, una certeza de que no había vuelta atrás. Mientras Sarah y yo empacábamos nuestras cosas, experimenté una mezcla de alivio y aprensión. Era un nuevo comienzo, pero también un cambio abrumador, y no tenía idea de lo que me deparaba el futuro. Sin embargo, sabía que dejar atrás a Mike y Ellen era la única manera de encontrar paz y felicidad. La mudanza a la casa de mis padres fue un alivio inmediato. Su hogar en Houston representaba todo lo que mi vida anterior no había sido: estabilidad y amor. Al llegar, sentí como se desvanecía un peso invisible, y el calor de la bienvenida de mis padres marcó un contraste total con la frialdad que habíamos dejado atrás. Mi mamá y mi papá fueron comprensivos y atentos, y hicieron todo lo posible para hacernos sentir en casa.
proporcionándonos un espacio seguro donde podríamos comenzar a sanar. Mi papá fue práctico y nos ayudó a instalarnos, mientras mi mamá se encargaba de asegurarse de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. El divorcio de Mike se finalizó en unas pocas semanas. Aunque el proceso legal fue agotador, tener a mis padres y a Sara a mi lado hizo que todo fuera más llevadero. Mientras tanto, Mike continuó luchando, tanto en lo profesional como en lo personal, quedándose con Ellen, quien, a pesar de seguir comunicándose con nosotros ocasionalmente, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. No pude evitar sentir una sensación de justicia, aunque decidí concentrarme en avanzar, en lugar de quedarme atrapada en el pasado. Los días en la casa de mis padres fueron llenos de nuevos comienzos. Comencé a reconstruir mi vida desde cero, buscando un nuevo trabajo. Afortunadamente, mi antiguo empleador me contactó con una oferta para regresar. Fue reconfortante saber que, al menos en el aspecto profesional, podía encontrar estabilidad después de todo lo que había pasado. Un giro inesperado y positivo llegó cuando conocí a David, una persona comprensiva que entró en mi vida. Mi jefe, quien siempre había sido amable y atento, mostró un interés más profundo en mí. Era diferente a todos los que había conocido antes, me veía como realmente era, alguien merecedora de amor y amabilidad. Comenzamos a vernos fuera del trabajo y nuestra relación creció lentamente. David fue paciente y comprensivo, y me ofreció un espacio seguro para compartir mis experiencias sin juzgarme. Sentí una conexión genuina con él y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza para el futuro. Sara también se adaptó bien a nuestra nueva vida. Prosperó en el entorno de apoyo de la casa de mis padres y se destacó en sus estudios. Su resiliencia y coraje fueron inspiradores, y me sentí profundamente orgullosa de la joven en la que se estaba convirtiendo. Pasábamos mucho tiempo juntas, haciendo cosas que nos hacían felices y reconstruyendo nuestras vidas, paso a paso. Aunque hubo momentos de duda y miedo sobre lo que nos deparaba el futuro, aprendí a aceptar esos sentimientos como parte del proceso de curación. Con el apoyo de mis padres y David, encontré la fuerza para concentrarme en el presente y en lo que estaba construyendo para el futuro. Ellen continuó intentando acercarse, pero yo me mantuve firme en mi decisión de mantener mi distancia. Reconectarme con el pasado solo traería de vuelta el dolor que tanto me había costado superar. Mi prioridad era proteger mi bienestar y el de mi hija. A medida que pasó el tiempo, las cicatrices de mi vida anterior comenzaron a sanar. Ya no era la mujer atrapada en el abuso emocional, era más fuerte, más segura de mí misma, y estaba lista para abrazar un nuevo capítulo de mi vida. Mi relación con David se profundizó y comenzamos a planificar nuestro futuro juntos con optimismo. El viaje había sido largo y arduo, pero finalmente me llevó a un lugar donde pude encontrar paz y felicidad. Me di cuenta de que la resiliencia no solo se trata de sobrevivir las dificultades, sino de tener la fuerza para reconstruir y seguir adelante. Mirando hacia atrás, comprendí la importancia del respeto propio y de los sistemas de apoyo que me ayudaron a mantenerme firme y tomar las decisiones que cambiaron mi vida para mejor. Mi historia fue un testimonio del poder de la resiliencia y de conocer el valor de uno mismo. Al cerrar este capítulo, sentí un renovado sentido de esperanza y una disposición para enfrentar lo que viniera. Con Sara a mi lado y un futuro lleno de promesas, acepté el viaje que tenía por delante con confianza y optimismo. Mi vida se había transformado, y finalmente estaba en el camino hacia la verdadera felicidad y satisfacción.